Se acabaron las tonterías, se acabaron los ensayos generales y se acabaron los partidos amistosos de pretemporada. Queda menos de una semana para el inicio de la Premier League 2026-2027 y aquí, el gordo Premier, David Navarro, te trae la actualidad de cada uno de los 20 equipos que integrarán esta campaña. Vamos allá. Comenzamos este repaso por los 20 equipos que integrarán la Premier League 2026-2027 con el vigente campeón, el Arsenal, que enfrentó 4 partidos amistosos y con un saldo bastante negativo, si se quiere decir. ¿Por qué? Empezó ganando frente al Girona por 4-1, luego pierde contra el Betis y contra el Borussia Dortmund y termina empatando frente al Como. Y en el primer partido oficial, ya de la campaña como tal, enfrenta en la Community Shield al Manchester City y le gana con total categoría, 3-0, de forma inapelable, con goles de Calafiori antes del primer minuto de juego, luego Kai Havertz y para finiquitar Martin Odegaard. Fue una presentación bastante sólida, como decimos, en el primer partido oficial de esta campaña. Y lo cierto es que siento que el proyecto de Mikel Arteta sigue andando, digamos, de forma sólida, con las incorporaciones de Bruno Guimaraes en el medio terreno y también de Christos Solis, que viene un poco quizás a reemplazar a Leandro Trossard. Lo cierto es que es un jugador bastante más joven y que comparte, ¿cierto?, el provenir de la Liga de Bélgica, ¿cierto? Trossard antes estuvo en el Brighton, antes de llegar al Arsenal, y en el caso de Solis viene directamente desde el Club Brujas con muy buenos números y ya ha demostrado, ¿cierto?, su primera asistencia oficial ahí para Kai Havertz en lo que fue el 2-0. Así que buenas sensaciones, a la espera, por supuesto, de alcanzar quizás la mejor forma de jugadores como Bukayo Saka y también Declan Rice, que se incorporaron bastante más tarde al trabajo ya de cara para esta temporada. Y lo cierto es que siento que el Arsenal además tiene la ventaja de ya tener un proyecto consolidado. Si uno revisa el resto de los equipos, muchos han renovado banquillo, partiendo por el entrenador, y también incorporación de muchos jugadores nuevos. En este caso ya hay un núcleo bien trabajado y se incorporan jugadores ya hechos, como el caso de Solis y también de Guimaraes. Y en el caso de las salidas, la verdad es que no afecta mucho, porque son Leandro Trossard, un jugador ya de 31 para 32 años, cierto que ya entregó sus mejores partidos por el Arsenal y dio un rendimiento fantástico, y además el Arsenal saca algo de dinero, así que no es una salida tan dolorosa. Y Christian Norgard, que la verdad no estaba siendo para nada utilizado, y se va al Everton, cierto, por ya también de bastante segunda línea en ese aspecto. Está por verse la situación de Gabriel Jesús, que pretendió por el Nápoles. También hizo Naneri, que tiene ofertas para irse cedido, tengo entendido que a clubes de la Bundesliga. Y Gabriel Martinelli, que al parecer él rechazó irse al Galatasaray. Cierto, el Arsenal quería negociar, pero el propio jugador fue el que dijo que no a esa chance. Seguimos el repaso con lo que es el Aston Villa, el vigente campeón de la Europa League y que esta temporada jugará la Champions. Justamente como, bueno, quedó cuarto y también lo hubiese jugado igualmente como ganador del segundo trofeo europeo en importancia. El conjunto de Unai Emery jugó un total de 7 partidos amistosos, consiguiendo 3 victorias y 4 derrotas. Bastante, digamos, ecuánime. Y además jugando la Supercopa de Europa contra el Paris Saint-Germain, cayendo por 2-1. Jugadores interesantes que se vieron durante esta pretemporada, por ejemplo, la irrupción del joven Brian Madio, apenas 17 años para este jugador y que ya convirtió un par de goles, incluso el empate parcial contra el Paris Saint-Germain en esa Supercopa de Europa. Así que a tener ojo con este jugador, una irrupción importante y que también surge un poco por la necesidad, porque el Aston Villa se desprende de Morgan Rogers por una cifra récord, 137 millones de euros, y también de Yuri Tillemans, que se fue al Manchester City, al Manchester United, ¿cierto? Y ahí importante ese movimiento del Aston Villa porque hace caja, ya que Yuri Tillemans en su día llegó gratis desde el Leicester y ahora lo venden por un importante monto al Manchester United. Así que ahí, en temas de fair play financiero, bastante cómodo el Aston Villa, que de todas maneras incorporó a Joao Gómez desde los Wolves para reforzar justamente la medular y también para cubrir la salida de Morgan Rogers. Llega Johan Mansambi, una de las grandes revelaciones del Mundial, apenas 20 años, jugador proveniente del Friburgo, el talentoso delantero suizo. En todo caso, yo veo complicada la situación de Aston Villa,
Sobre todo porque pierde jugadores muy importantes y los reemplazantes, la verdad, lo de Johan Manzano está por verse, es un jugador de mucha calidad, pero cuidado con ese salto tan grande, ¿cierto? Y lo de Joao Gómez, bueno, es un jugador bueno, pero en ningún caso como de las características o del aporte que podría entregar Tielemans. Y con dos competencias además va a estar bastante complicado. Y otro jugador que se fue es Lucas Digne al Paris Saint-Germain, justamente, el lateral izquierdo. Así que ahí también va a tener que cubrir otra plaza el equipo de Birmingham. Otro club que también movió bastante el mercado fue el Chelsea. En este caso, las llegadas de Maxence Lacroix, la llegada de Marco Palestra en la defensa. Por supuesto, la llegada del head coach, que va a ser Xabi Alonso. Sorprendente la llegada de Danny Welbeck, jugador verdad ya muy veterano, con pasos por el Arsenal, por el Watford, por el Brighton, por el Manchester United, y que llega a aportar justamente eso, la experiencia al equipo de Xabi Alonso, que está en veremos si se queda o no, por ejemplo, jugadores como Enzo Fernández, que también era pretendido por el City, ante la quizás ya confirmada salida de Rodri al Barcelona. Así que ojo ahí también con las salidas del Chelsea, que también ya se sabía que perdía a Marco Curella, también un jugador muy importante que llega al Real Madrid. El Chelsea en su saldo de amistosos, ¿verdad? Jugó 6 en total, ganó 3, perdió 2 y empató 1. Así que también ahí bastante regular lo hecho por el Chelsea, que en su última aventura amistosa le ganó 3-1 a la Real Sociedad. Justamente goles de Morgan Rogers y Joao Pedro, uno de los pocos que rindió de manera constante en el equipo ahora sí dirigido por Xabi Alonso. Otro equipo que dará que hablar es el Everton, que estuvo ahí coqueteando hasta el final para meterse en Europa, pero finalmente no lo consiguió. Disputó un total de 7 partidos amistosos, fueron 3 victorias, 2 empates, 2 derrotas. Y bueno, se dio algo curioso ahí con el Crystal Palace porque hubo casi como un intercambio de cromos. A mí me cuesta creer que sea todo tan casual. Porque Dwight McNeil del Everton se va al Crystal Palace y Brennan Johnson llega desde el Crystal Palace al Everton y curiosamente por la misma cifra. Entonces todos estos movimientos para mí son para más que nada cuadrar fair play financiero, ¿verdad? Dos equipos que están ahí bastante justitos. Entonces a mí no me la cuentan. Pero lo bueno es que son jugadores que podrían encajar cada uno en su nuevo equipo. No son movimientos, digamos, ilógicos, sino que tienen sentido en el aspecto futbolístico. Más allá de eso, el Everton, bueno, se desprendió de Jack Grealish, que volvió al City, pero incorporó a Hayden Hackney, uno de los jugadores que era más pretendido eh, por parte de los equipos de Premier. Al no subir con el Middlesbrough, fue mucho más fácil obtenerlo. Se confirma también el fichaje de Merlin Roll, el jugador que proviene del Friburgo. Tyreek George, que estuvo a préstamo de Chelsea, ahora se queda definitivamente. Lo he dicho ya, Christian Norgard, que llega. Y también el fin de una era, porque se van Seamus Coleman, lo más probable es que ya no está confirmado su retiro, pero lo más probable es que sí, o vaya, digamos, a una liga muy inferior. Y también Idrissa Gana Gueye, el volante ya, no sé cuántos años tendrá, unos 1000 años tendrá el volante senegalés, pero que siempre rindió a buen nivel y se va libre al fútbol de Oriente Medio. Eso, digamos, con el Everton, que bueno, sigue con David Moyes, así que bien ahí por el equipo de los Toffees. Seguimos haciendo este repaso, viendo a la realidad del Fulham, que también cambió de banquillo, se fue Marco Silva y llega Álvaro Arbeloa, que estuvo en el Real Madrid, ¿verdad? Luego de la salida de Xabi Alonso. Disputó un total de 6 partidos amistosos, con también muy parejo, 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas. El más reciente, ¿cierto? Una victoria 1-0 frente al Stuttgart. Así que buena pronte para el equipo de Craven Cottage. Ganaron 1-0 con gol de Timothy Castagne, el lateral ambidiestro, pero que por lo general va por el sector derecho. En cuanto a movimientos de mercado, Harry Wilson se marchó gratis a Leeds. Raúl Jiménez se fue gratis al Wolverhampton Wanderers. Y tanto Sasa Lukic como Issa Diop se fueron al Ipswich. Esas fueron las ventas. Y en cuanto a llegadas, llegó Jonah Kuriasare, jugador que estaba a préstamo desde el Bayern Múnich, ahora se confirmó su fichaje permanente. Y aquí dos fichajes yo creo que de entrenador. Por un lado César Palacios y Gonzalo García, dos jugadores que eran de la cantera del Real Madrid y que llegan, cierto, al Fulham ahora como, digamos, movimientos permanentes e integrarse ya derechamente al primer equipo, ante las salidas de Jiménez y también de Wilson.
Otro movimiento interesante es el de Shea Charles, jugador que era canterano del Manchester City, que fue conseguido muy joven por el Southampton. Y ahora, cierto, desde el Southampton se va a la primera división, al Fulham en este caso. También un jugador bastante interesante que estuvo en divisiones inferiores y ahora llega a un equipo Premier. Uno de los equipos que dará que hablar también y que también cambió a su entrenador es el Liverpool, ahora dirigido por Andoni Iraola, y que también disputó 6 amistosos, ganó 3 de ellos, perdió 2 y empató 1. El más reciente de ellos fue un doble partido amistoso, si se quiere, una jornada doble contra el Como de Cesc Fábregas. En una primera instancia empatan 0-0, ahí con suplentes, ¿verdad? Reservas. Y luego ya con todos los titulares, el Liverpool se impone 2-0, con goles de Gakpo y también de Jeremy Jacquet, reciente incorporación desde el Stade de Reims, este joven defensa francés, que justamente, además de él, llegó junto con Ronald Araujo, que cedido desde el Barcelona, y también con Víctor Muñoz, jugador del Osasuna, canterano del Real Madrid, que su traspaso se confirmó incluso durante el Mundial. Pero los titulares ahí seguramente serán Gakpo, serán Ekitike, bueno, a la espera de que vuelva, por supuesto, pero de momento sería Isaac entonces, Florian Wirtz y por supuesto el mediocampo ahí con Gravenberch, Szoboszlai, McAllister, etcétera. Bueno, y las salidas también bastante dolorosas y todas libres. El caso, por supuesto, de Andrew Robertson, el histórico lateral izquierdo, y Ibrahima Konaté, el central, que se fue al Real Madrid, y por supuesto Mo Salah, quizás el mejor jugador de la última época del Liverpool, en cuanto a goles, asistencias, también carisma, si se quiere, ¿verdad? Costará su ausencia en el estadio de Anfield. Por otro lado, el Manchester City, que solo disputó 3 amistosos, en este caso empató uno, que luego perdió en penales contra el Inter, y luego ganó 2 partidos, uno contra el Atlético de Madrid y otro contra un All-Star de la liga, de la K-League, la liga coreana. Y bueno, lo ya he dicho, jugó la Community Shield contra el Arsenal y cayó estrepitosamente 3-0. Con jugadores que venían más o menos, ¿verdad? Y que quizás tuvo que haberle dado más descanso en su Maresca ahora. Ya no Pep Guardiola. Cuesta ver al equipo Citizen sin el entrenador español. En este caso está con el antiguo ayudante de Pep Guardiola, en este caso Enzo Maresca, que venía de dirigir a Leicester y a Chelsea en sus experiencias anteriores. Y con muchas salidas, en este caso Nathan Ake, que se fue a Turquía, Bernardo Silva, que se fue al Real Madrid, Stones, Akanji, que se fueron al Inter, y James Trafford, que se fue al Leeds, el arquero suplente. A cambio llegó Jerónimo Rulli por muy poco dinero, apenas 2 millones de euros, desde el Marsella como arquero suplente. Y ya está prácticamente confirmada la salida de Rodri Hernández, que verdad estuvo ausente en esta jornada por una intervención que se hizo, ¿verdad? Para recuperarse del todo, pero ya está prácticamente listo su traspaso al Barcelona. Y también, ya está casi confirmado lo de Tijani Reinders, otro volante que sale del Manchester City, en este caso con destino al fútbol de Arabia Saudí. Así que algunos problemas para Enzo Maresca ahí en la configuración del mediocampo. Quizás darle más protagonismo a jugadores como Reilly en mediocampo, o si no, a Nico González, que también lo trajeron desde el Oporto por mucho dinero ante la reacción de Rodri, y luego ya perdió todo protagonismo. Ni hablar de jugadores como Calvin Phillips, que ya casi nadie se acuerda que está en el Manchester City, jugador que llegó, jugó un par de partidos y luego sesión tras sesión y perdiendo rendimiento y cotización. Así que hay problemas para el equipo de Enzo Maresca. En el otro lado de Manchester, el United, ¿verdad? Jugó también 6 partidos, 2 victorias, 2 empates, 2 derrotas. Michael Carrick continúa en el banquillo, quizás buenas noticias para el conjunto mancuniano. Y la más reciente, eso sí, fue una derrota, 4-2 contra el Milan. Y bueno, de todas maneras, conclusiones positivas para un equipo que se está reestructurando, que está encontrando el camino. Y lo cierto es que no hay tantas incorporaciones, pero sí todas tienen mucho sentido. En el mediocampo, Andrés Santos, desde el Chelsea, un poco sobrepagado a mi gusto. Y Julian Tillemans también se entiende, un jugador que pueda cubrir esa plaza que dejó libre, en este caso Casemiro, que se fue libre al Inter Miami. Y la recuperación de Marcus Rashford. Esto para mí puede ser muy interesante, sobre todo para un equipo que va a jugar la próxima edición de la Champions. Eh,
Por ahí se entiende que el ataque sería Mateus Cuña, sería Brian Mbeumo y sería también en una de esas hasta Benjamin Sesko. Y como recambio tener a Joshua Circe, tener a Rashford en buena forma y por supuesto todo centrado en lo que puede ser Bruno Fernández, que es la gran figura, el gran estandarte de este equipo, que rompió el récord de asistencias la temporada anterior. Así que ahí Michael Carrick además estuvo con Marcus Rashford, alcanzaron a coincidir un par de temporadas, así que quién mejor que él sabe lo que puede dar, ¿cierto? Un jugador que ya tiene su edad, pero que terminó por lo menos en el Barcelona en esta sesión a bastante buen nivel. Ujú. Así que puede ser algo interesante ahí el- el entrenador del Manchester United. Otro equipo que está bastante, digamos, en aguas turbulentas o reestructurándose después de grandes campañas es el Newcastle, que después de jugar un par de ediciones de Champions, al parecer vive como una fase 2.0 de su proyecto. Y tuvo que vender, ¿verdad? Y tener salidas bastante dolorosas. El caso de Anthony Gordon al Barcelona, Sandro Tonali al Tottenham y Bruno Guimaraes al Arsenal, que dejaron bastante dinero. ¿Y cómo se ha reinvertido? La verdad es que con jugadores bastante jóvenes y algunos que son bastante como apuestas, si se quiere. Hacemos un repaso. Iwan Jawowen, arquero que venía del Reims, arquero de apenas 20 años. Junto con él llega otro portero del Braga, un portero checo llamado Lukas Hornicek, de 24 años, seleccionado checo, en este caso suplente. Y esto tiene bastante sentido porque tanto Mark Gillespie como Nick Pope acaban contrato. Entonces, lo más seguro es que, digamos, Hornicek llegue como suplente actual de Nick Pope. Nick Pope se vaya de Newcastle. Él pasa a ser el titular y el suplente sea Iwan Jawowen, portero de apenas 20 años. Ese sería como el movimiento lógico. También indicar que al irse Tonali y Guimaraes han traído bastantes mediocampistas. El caso de, por ejemplo, Sian Stoward, de apenas 18 años, una de las perlas del Ajax, que saca un jugador y de inmediato lo venden. No sé cómo lo hacen, de verdad. También otro mediocampista es el caso de Adali Bamba, de apenas 20 años, proveniente del Mónaco, y que apenas tiene 18 partidos en primera división. También una apuesta real por el equipo de Newcastle. Y también otro jugador bastante interesante es Basumana Touré, marfileño también, de apenas 20 años, mediocampista que en la última temporada jugó en el Hoffenheim con 5 goles y 9 asistencias. Muy buena campaña para este mediocampista marfileño. Así que, claro, pierden a dos figuras importantes, pero a cambio traen a tres. Y dos de ellos, al parecer, para ser teóricos titulares. El caso de Bamba y también el de Touré. Y también reforzar la portería, ¿verdad? Para el equipo de Newcastle, que ahora va a ser dirigido por Matías Jaisle, que viene del Al Ahly, de Arabia Saudita. Por ahí quizás también tire la propiedad del conjunto de Newcastle para encontrar así entrenadores. Quién sabe. Bueno, en el otro lado del norte de Inglaterra, precisamente el archirrival de los Magpies, está el Sunderland, que también disputó bastantes partidos amistosos. Bueno, en realidad tan solo tres. Y en este caso eh, ganaron dos y perdieron uno. El último de ellos fue contra el Stade de Reims por 2-1, goles de Brian Brody y también de Trey Hume. Sunderland la verdad es que mantuvo a su núcleo principal y la única llegada importante es la de Thomas Meunier, que llega libre desde el Lille. Un jugador ya de 34 años, veterano, pero que sin duda aportará calidad y experiencia para un equipo que, ojo, va a jugar la Europa League. Así que importante lo del Sunderland. Imagínense, la temporada anterior recién ascendido y ahora van a jugar Europa. Realmente un poco como el sueño, ¿verdad? Del modo carrera, ¿cierto? Emerger, ¿verdad? De la tercera división, volver a Premier y enseguida ya ir a disputar Europa. Y jugadores como Dan Neil se fue al Rangers, Mayenda se fue al Stade Reims precisamente, Dembélé al Le Havre y Masuaku al Konyaspor. Chirkin se fue al QPR y Anthony Patterson se fue al Wrexham. Así que bastantes salidas, pero de jugadores que la verdad no eran tan importantes para el entrenador Regis Lebris. Seguimos con la actualidad del Tottenham, equipo también del norte de Londres, y que
es uno de los pocos que terminó invicto su campaña previa, digamos, su pretemporada. Bastantes incorporaciones, el caso de Marco Senesi, libre desde el Bournemouth, el caso también de Andrew Robertson, libre desde el Liverpool, Dubravka también libre desde el Burnley, y las compras ya astronómicas, el caso de Matthew Fernández, 99 millones desde el West Ham, un equipo que descendió esta campaña, Sandro Tonali, 108 millones por ahí desde el Newcastle, y también Jean-Paul Van Heck, también compra importante desde el Brighton para reforzar la defensa. Ahora, ¿quiénes se fueron? Bueno, Luka Vuskovic, que estaba a préstamo en el Hamburgo, se va al Brighton también por una cantidad importante. Maynor Solomon, que no nos acordábamos que seguía en el Tottenham, pero ahora se va definitivamente al West Ham, equipo de la Championship. Cuti Romero, que se va al Atlético de Madrid, y Jet Spence, que se va al Inter. Así que también hartas salidas, hartos movimientos en el equipo que ahora dirige Roberto De Chervi y que, recordamos, no perdió en su camino, digamos, a esta nueva temporada. Seguimos repasando, en este caso, con el campeón de la Championship, el Coventry City, que vuelve, ¿verdad? Después de más de 20 años a la zona de honor, a la Premier League. Y jugó también 3 amistosos, ganó 2, empató 1. Y el último de ellos, bastante sorprendente, contra el Mónaco, un equipo de primer nivel en Francia. Y ganó por 2-0 con goles de Sims y Chauna. El equipo, ¿verdad?, que dirige Frank Lampard cuenta con el principal refuerzo de Gustavo Hammer, jugador que fue bastante importante en el Championship con el conjunto del Coventry, que estuvieron a punto de ascender ahí contra el Luton Town en esos playoffs, ¿verdad? También llega Caleb Jirenki, jugador que con Ghana anotó un gol en el Mundial frente a Panamá. También se confirma el fichaje definitivo de Carl Rushworth, portero que estaba cedido por el Brighton, pero ahora llega definitivamente. También Aurelia Amenda, seleccionado suizo, y que estaba que era prácticamente titular en el Eintracht de Frankfurt, digamos, equipo también importante en Bundesliga. Y también se confirma el fichaje permanente de Frank Onyeka, jugador que venía cedido y ahora está confirmado su traspaso desde el Brentford. Así que bien por el Coventry, que dentro de sus posibilidades se refuerza, y sabemos que los recién ascendidos, su principal tarea es intentar salvarse. Veamos si lo consigue de esta manera el equipo de Frank Lampard. Otro equipo que en este caso disputará Europa nuevamente, primero fue Conference y ahora, al ganar ese torneo, disputará bien digo, la Europa League. En este caso ahora con Pierre Sage, el entrenador proveniente de Lyon, también ahí la multipropiedad haciendo sus cosas, llega a dirigir al Crystal Palace, que jugó 5 partidos amistosos, ganó 2, empató 1, perdió otros 2. El último de ellos derrota 3-0 contra el Friburgo. Y lo cierto es que la baja más importante sin duda es la de Maxence Lacroix. Ya habían perdido a Margueji a mitad de la temporada anterior, se fue al City, y ahora Maxence Lacroix por 60 millones se va al Chelsea. Otro de los pilares defensivos del equipo del Palace, ¿verdad? Que en todo caso incorpora a Takehiro Tomiyasu, que viene libre desde el Ajax, y también a Oscar Mingueza, que llega libre desde el Celta de Vigo. Así que ahí por lo menos hay un recambio para Dani Muñoz, que con Glasner lo jugaba todo. O sea, desde los amistosos, los entrenamientos y los 90 minutos de cada partido. Así que va a haber quizá un poquito de descanso ahora para Dani Muñoz, el lateral volante colombiano, considerando que ahora vienen 2 competiciones y la Europa League exige mucho más que la Conference. Por ahí a Glasner le alcanzaba el mismo equipo para jugar Premier y Conference. En este caso la Europa League es totalmente distinta. Y también, bueno, lo ya dicho, ese intercambio, ¿verdad?, por lo que sea, entre Brennan Johnson y Don Manil, ¿es cierto?, entre Everton y Crystal Palace. Y la incorporación, eso sí, proveniente del Royal Union Saint-Gilloise, que es el delantero israelí Anand Halaili, 21 años, y bastante prometedor este delantero para hacer ahí el recambio con Stern Larsen y también Jean-Philippe Mateta, ¿cierto? Tener 3 delanteros para 2 competiciones viene bastante bien. Luego seguimos revisando la actualidad, ¿verdad?
del otro equipo recién ascendido como es el Hull City, el último que se incorporó a la Premier League a partir de los playoffs de ascenso. En este caso, 5 partidos amistosos, 2 victorias, 2 empates, una sola derrota. El último de ellos fue un 0-0 contra el Niza. Ese es su resultado más reciente. Llegaron un total de 11 jugadores a los Tigers y quizás para mí el más sorprendente y el de más caché es el de Hidemasa Morita, jugador japonés que era titular en el Sporting Club Portugal y que llega libre al conjunto recién ascendido del Hull City. Así que aportar mucha experiencia, mucho nivel a un equipo recién ascendido siempre viene bien. Y otros, digamos, refuerzos que pueden también marcar la diferencia son en la defensa. El caso de Nobel Mendy, que viene desde el Rayo Vallecano, defensa senegalés. Y también Lucas Harrington, jugador de apenas 18 años, australiano, y que fue titular en el último mundial, que viene desde el Colorado Rapids. Así que hay bastante interesante también movimientos de los equipos recién ascendidos. Seguimos con otro recién ascendido, en este caso nos vamos al noreste de Inglaterra, al suroeste bien digo, de Inglaterra, en el caso del Ipswich Town, equipo donde está nuestro compatriota Marcelino Núñez, y que sigue ahí siendo importante, ¿verdad? Y ahora sí disputará una primera temporada en Premier League. Jugaron un total de 6 partidos amistosos, ganaron 4, perdieron 2. El más reciente de ellos, victoria frente al Unión Berlín de la Bundesliga. Así que no es menor ganar un equipo que ya estaba consolidado en primera división en Alemania. En este último partido amistoso, Marcelo Núñez disputó los 90 minutos, fue uno de los pocos que lo hizo, si no el único. Y incorporaciones importantes para el conjunto del Ipswich, entre otras, por ejemplo, Daizen Maeda, que viene desde el Celtic, seleccionado japonés. Ustedes se acordarán de él, ese partido que hizo contra Brasil, donde lo corrió todo. Por supuesto, Sasa Lukic desde el Fulham, al igual que Issa Diop. Y también otro destacado es Isahaku Fatawu, jugador ganés, que proviene desde el Leicester, equipo que descendió a la League One. Y era quizás lo más rescatable que quedaba de aquel equipo que también alguna vez estuvo en la Premier. Así que bien por el Ipswich, que se refuerza, ¿verdad? Y que obviamente espera no rebotar nuevamente hacia la Championship. En este caso ahora dirigidos por Gary O'Neill, el ex entrenador de Bournemouth, de los Wolves y también del Estrasburgo. Seguimos con un equipo que ahora está consolidado en Premier, con un gran proyecto, y que disputará por primera vez competición europea, en este caso la Europa League. Nos referimos al Bournemouth, el equipo del sur de Inglaterra, y que en este caso disputó 5 partidos amistosos, ganando los 3 primeros, y luego empate y derrota en su último partido amistoso, en este caso contra el Mainz, 2-1. Quizás la noticia más triste para el equipo que ahora va a dirigir Marco Rose es la lesión de Eli Krupi Jr., jugador que fue revelación en la temporada anterior, delantero francés de 20 años desde Lorient, y que en 33 partidos metió 13 goles. Por ahí decían, si se hace la conversión solo por los minutos jugados, quizás es el que mejor promedio tuvo. Y esa sensación daba, porque entraba y metía gol de inmediato. Un jugador que además era un híbrido, no era centro delantero, tampoco era extremo, ni media punta, pero sí era un jugador muy goleador y que sin duda era bastante funcional y útil y muy bueno, de muy buena calidad. Pero ahora va a estar lesionado y por bastante tiempo, así que lo va a sentir el equipo de los Cherries. Ahora bien, otras incorporaciones, el caso de Juan Luis Sánchez del Sevilla y también Antonio Silva desde el Benfica. Vamos para reforzar la defensa ante la salida del que era su capitán e insignia de la defensa, Marco Senesi, que se fue gratis al Tottenham. También se va gratis Enes Unal al Getafe, quizás nunca tuvo que haber salido de allí, porque en el Bournemouth la verdad es que no aportó mucho. Y el delantero turco, yo creo que en el Getafe sí va a encontrar nuevamente su nivel. Y otro jugador que llega es Álvaro Rodríguez, que pertenecía, ¿verdad?, a la cantera del Real Madrid, pero no era muy utilizado el delantero uruguayo, y ahora sí llega al Bournemouth. Lo más probable es que para sumar muchos más minutos. Un equipo que también jugará Europa y que de hecho ahora tiene que jugar la fase previa de la Conference League contra el Tromsø de Noruega, es el Brighton. Antes incluso de disputar su primer partido de Premier, tendrá que jugar la fase previa de la Conference. Viene de 3 partidos amistosos y los 3 fueron victorias, así que bastante positivo el balance para el equipo de Fabian Hurseller. Le ganaron al Estrasburgo, a la Roma y al Bolonia en el último partido amistoso. Lo más complejo quizás para el Brighton es que tuvo que rearmar toda la defensa.
prácticamente toda la defensa. Porque se fueron Lewis Dunk, capitán histórico, libre. Joel Bellman se fue al West Ham. Adam Webster también se fue libre. Jean-Paul Van Heck se fue al Tottenham. Y Diego Coppola también se fue al París FC. Así que hay muchos defensas que se fueron. Pero a cambio llegó Pascal Struijk desde Leeds. Llegó Svoboda. Llegó Costiña. Y llegó Vuskovic desde el Tottenham. Así que las gallinas que entran por las que salen prácticamente. Pero ahí Fabian Hurseler tendrá que hacer también su trabajo para reordenar esa defensa. También se fue Danny Welbeck al Chelsea, también se fue Solly March gratis. Así que bastantes movimientos en el Brighton and Hove Albion, equipo también de la costa de Inglaterra. Un equipo que se salvó, ¿verdad? Luego de encontrar su rumbo, fue el Leeds de Daniel Farke. Disputó tan solo 3 partidos amistosos, con 2 victorias y un empate. Su incorporación más notable, sin duda, James Trafford para la portería, ante las salidas de Darlow y Meslier. Gratis. Y llega también para la defensa Tarik Muharemovic, el defensa bosnio, que en el último mundial fue, digamos, expulsado contra Suiza y ahí empezaron a quedar los goles. Fue algo notable. Y quizás en el FARC vio eso, dijo, aquí está, este es mi hombre, ¿verdad? Porque necesito a alguien firme en la defensa. Y así lo ha sido el defensor bosnio, que prácticamente es el reemplazo de Pascal Struijk, el defensor holandés que se fue al Brighton, como ya dijimos antes. Antes de terminar el repaso, ¿verdad? Quedan solo 2 equipos. El Nottingham Forest, que fue el que más partidos amistosos jugó, ya sea con estos de 30 minutos, 2 tiempos o 3 tiempos de 20, ¿cierto? Que se hacen como muchos partidos. Bueno, el Nottingham Forest tuvo un total de 9 partidos amistosos, ganó 5, empató 1 y perdió 3. El último de ellos frente al Brest de Francia, goles de Chris Wood y Luca Netz para el equipo que ahora dirigirá Oliver Glasner, ex entrenador del Crystal Palace, y cuyas, digamos, movimientos más interesantes en el mercado fueron Ousmane Diomandé, defensor central del Sporting, que siempre sonaba para irse a un equipo grande y al final cae en Nottingham Forest, ¿verdad? Aunque sigue siendo un defensa de muy buena calidad. También Xaver Schlager, jugador del RB Leipzig, llega gratis, justamente para reforzar el mediocampo, donde se fue quizás su principal jugador y su principal valor, que era Elliot Anderson, que por un traspaso récord se fue al Manchester City. Y bueno, ahora este equipo no va a jugar Europa, así que quizás no necesita tantos jugadores. Lo más probable es que haya un poco más de salidas, pero ya con el plantel que tiene Glasner, lo más probable es que sí los haga competir. Y ahí, quién sabe, una de esas ganan alguna copa, ¿verdad? Y se instala nuevamente en Europa. Un entrenador que sabe de estas lides, como es Oliver Glasner. Y por último tenemos al Brentford, del equipo de Keith Andrews. Bastante sorprendente, ¿verdad? Que el ayudante de Thomas Frank se quedara, ¿verdad? Y lo pudiera dirigir a muy buen nivel, a tal punto de estar ahí coqueteando con los puestos de Europa. Pero lamentablemente no lo consigue el equipo de las abejas, uno de los equipos londinenses. Tan solo 2 partidos amistosos disputados por ellos, ganaron los 2 al Stade Reims y también al Eintracht de Frankfurt le metieron un 7-0, categórico. Y el equipo de Kid Andrews, que en todo caso incorporó a 3 jugadores, Yannick Schuster, a Jadon Anthony, proveniente del Barley, y también a Mamadou Sangaré, jugador ¿verdad? Que proviene del fútbol francés. Así que, bueno, eso más que nada los movimientos. Y bueno, la única salida importante es Fran Onyeka, que estaba a préstamo en el Coventry, ahora se incorpora definitivamente. Y Jordan Henderson, que en verdad llegó libre desde el Ajax y ahora se va libre al Chelsea. Y la verdad era un jugador importante, quizás por la veteranía, pero que la verdad no duele su salida, ¿no es cierto? Me tinca que Keith Andrews sabrá suplirlo y dirá, bueno, si vamos a jugar a lo mismo de siempre, la verdad es que con esto ya tenemos bastante, digamos, basta y sobra, ¿verdad? Así que eso ha sido más o menos el resumen, ¿verdad? De cada uno de los equipos. Si me preguntan a mí, lo cierto es que quizás un pasito adelante de todos estaría el Arsenal, ¿verdad? Pero más que nada, no por la espectacularidad de su plantilla, que es muy buena y es bastante amplia, sino que es porque es el proyecto que lleva más tiempo, con una idea clara y además con 2 incorporaciones muy buenas. Así que, si se da la entera lógica,
son los principales candidatos a retener la corona. En el caso tanto de Liverpool, Manchester City, el Chelsea y el United, son equipos que están recién empezando o bien continuando un proyecto bastante reciente, como el caso del United, pero que además van a jugar Europa de nuevo. En este caso, Champions directamente. Entonces, ahí hay que ver cómo lo gestiona Michael Carrick. Chelsea, por ejemplo, no va a jugar Europa y tiene un plantel bastante renovado. En el caso de Liverpool, con Iraola, hay que ver ahí si es capaz de asumir el desafío el entrenador español. El City, yo creo que con Maresca, ahí está por verse qué es capaz de hacer. Yo creo que igualmente van a pelear el título. Quizás no son los principales candidatos, pero algo pueden hacer. Y el resto ahí se verá. Si es que, por ejemplo, el Aston Villa, teniendo Champions, con un plantel igual bastante disminuido, sea capaz de competir, yo creo que no. El Newcastle se renovó casi por completo, lo mismo el Brighton. El Bournemouth poco movimiento, pero también al tener Europa, cuidado. El Sunderland también, poquitos movimientos y también va a tener Europa. Así que ahí hay que tener ojo con los equipos, digamos que van a estar en doble competencia. Quizás yo creo que los más favorecidos de todo esto pueden ser incluso el Chelsea y el Tottenham. Equipos que se reforzaron mucho, que arrancan proyectos nuevos y que no van a jugar competencia europea. Entonces, solo concentrados en la Premier, lo más probable es que puedan hacer algo importante en esta edición de la Premier League 2026-2027. De mi parte ha sido hasta acá, ¿verdad? Quizás y con toda seguridad el video más largo que ha tenido este canal, pero lo ameritaba. Son 20 equipos, muchos movimientos, muchos jugadores. Y nada, pues les agradezco a toda la gente que se ha dado el trabajo de verlo. También la gente que lo comparte, que se suscribe, que deja sus comentarios, que sigue desde el principio. Y este es tan solo el comienzo. Este sería como el capítulo 0 de esta saga, ¿verdad? Que luego le siguen 38 fechas, ¿verdad? Y este ha sido el comienzo, ¿verdad? Estaremos, ¿verdad? Cada fin de semana para analizar y comentar la realidad de los 20 equipos de Premier y por supuesto también pinceladas de las otras divisiones que ya también comenzaron, tanto la Championship como la League One y la League Two. Así que nada, pues agradecer a toda la gente que está al otro lado y los espero, por supuesto, para entregarles más información en este canal, el del Gordo Premier con David Navarro. Que estén muy bien, será hasta la próxima.